Sergio García Romero. La verdad que me da mucho gusto tenerte en Mexiquense. Desde hace muchos años nos conocemos. Desde hace muchos años te puedo decir que yo sí me considero tu amigo. Espero que tú también. Siempre te he conocido en el trabajo político, de asesor, inclusive director de servicios públicos en la administración del PRD aquí en Ecatepec. Pero tengo entendido que siempre has sido un estudioso del quehacer político. Inclusive tuviste una consultoría donde asesorabas a partidos, a expresiones políticas, a personajes sobre cómo debía ser su actuar. Entonces, hoy me interesa mucho platicar contigo porque sé que lo que opines de lo que es hoy, pues la actividad política que ya se inicia. Ya estamos en el proceso político electoral, obviamente en el preámbulo, pero ya empieza a dar color. Y hoy tenemos una situación muy especial porque los tradicionales partidos, empezando por el histórico, por la antigüedad, el PRI, después Acción Nacional, el PAN y el más reciente PRD, pues yo no quiero calificar de capa caída, pero sus niveles de preferencia y de presencia pues están muy bajos, ¿no? Y hoy el partido de moda pues se llama Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que realmente es un reciclaje de periodistas y de otros partidos que han llegado y que de manera muy inteligente pues supieron aprovechar la inquietud social, el reclamo social de lo que venía, tanto de los gobiernos priistas como panistas. Se aprovechó muy bien y esto generó que este hombre, que hoy es presidente de la República, Andrés Manuel, después de 18 años de machacar, pues aglutinara, llegara con un buen porcentaje de votos. Pero hay que verlo muy claro, muy claro, que Morena vive una crisis muy especial. No es cierto que ya tenga todo planchado en el asunto porque puede haber brotes de inquietud social, ya puede haber pobreza. Me decía, como dicen, la clase media no ha crecido, se ha reducido porque se ha desplomado hacia la clase más marginada, ¿no? Así te quise entender. Entonces, hoy que viene esto del proceso electoral, pues sí nos incumbe porque todos queremos vivir bien, saber qué va a pasar. Entonces, yo creo que te pediría, amigo, para empezar un panorama, ¿cómo ves pues nuestro estado, nuestro municipio, de los actores políticos, de los partidos, con esa sapiencia que tiene Sergio? Bueno, pues muchas gracias, padrón, por la invitación. Y efectivamente, pues ya son muchos años en que nos conocimos. Claro. Ya creo que ya rebasan los 20 años Sí, que tenemos de conocernos y siempre te he conocido impulsando este medio de comunicación, el Mexiquense, y que además ha crecido mucho en su auditorio y ahora en esta modalidad pues que estás tomando en materia de medios. Y por supuesto, yo te considero mi amigo, me gracias. considero tu amigo. Gracias. Y pues creo que hemos tenido una relación que ha hecho que esta amistad se Claro. fortalezca y nos veamos siempre con mucho agrado y con mucha satisfacción. Fíjate que comentas muchas cosas en esta introducción. Pues sí, existen partidos, los históricos, y el partido más antiguo es el Partido Acción Nacional, que se fundó en el año de 1939 y por eso aparece siempre en primer lugar en todas las boletas electorales, porque
es el más antiguo y así se acomodan los logotipos en las ¿No, no es el boletas. PRI? El PRI, ¿no? No, el PRI pues ha venido Cambiando de cambiando nombre. de nombres, pero como partido el más antiguo es Acción Nacional y el más nuevo o el más reciente pues lo venía siendo Morena y hoy este partido reciclado que es el de Encuentro Social que a mí me parece que ni siquiera debió haber obtenido el registro en esta ocasión, pues porque en mi opinión hay un impedimento de ley, pero bueno, no se ha visto así. Y es cierto, los partidos han venido decayendo. El PRD pues, es un partido que llegó a acumular muy buena presencia, muy buena representación. Llegó un momento donde se vino asfixiando por los propios grupos internos y las luchas por los cargos de elección popular, hasta el estado en que hoy se encuentra, un partido totalmente desdibujado, que finalmente terminó dirigiéndolo la nueva izquierda con esta manera errónea, en mi opinión, del quehacer político y de brindar un instrumento a la sociedad para que lo pudiera representar y la sociedad se manifestara. Y hoy creo que está en posibilidades incluso de perder el registro en esta próxima elección federal, que no vaya a alcanzar ni siquiera el 3%. El Estado de México, pues, sigue estando igual en un asunto de atraso, de abandono, de desatención. Políticas públicas estatales me parece erróneas que dejan mucho que desear y el Estado de México no vive una mejora, una transformación que lo vaya poniendo a la altura que merecen tener los habitantes del propio Estado. Y es muy notorio incluso en sus zonas urbanas el contraste que hay cuando entras a la ciudad y cuando regresas al estado, ves un contraste tremendo, aunque el estado pues efectivamente tiene muchos municipios que mayoritariamente su extensión es rural y tienen otra dinámica de vida, otra dinámica del quehacer político y pues sí, el movimiento de regeneración nacional, lo que hoy se dice Morena, pues sigue siendo un movimiento, no es en la actualidad un partido ya construido que tenga estructura, que tenga un perfil ideológico que lo pueda identificar, que pueda representar a un sector de la sociedad que se identifique con ese perfil o esa propuesta. Sigue siendo un movimiento que obtuvo su registro como partido y cumplió con el espíritu de la ley de que el partido pudiera ser un instrumento para que muchos ciudadanos llegaran a los cargos de elección popular, aunque me parece que en esta elección anterior no llegaron los mejores hombres de la sociedad a los distintos cargos de elección. Podemos ver varios gobiernos municipales de Morena que no cumplen con la expectativa que la ciudadanía tenía de que pudiera llegar un cambio sustantivo en sus modos de vida, tal como lo prometió el presidente actual, el presidente Andrés Manuel, que pudiera haber una transformación, la cuarta transformación, pues en muchos municipios no se mira una cuarta transformación, incluso se llega a ver retroceso en la manera de vida, y esto es producto de que muchos de los que llegaron a gobernar pues no tienen la experiencia, no tienen el compromiso político que deberían de tener respaldando la propuesta de Andrés Manuel, sino que más bien han llegado a los cargos a aprender y han cometido más errores que aciertos.
Y esto pues lo podemos ver en diferentes lados, en el propio Ecatepec, aquí lo palpamos de manera cotidiana. Es el mismo caso, llegó un alcalde sin conocimiento administrativo, sin experiencia, sin oficio político, un equipo de directores de la misma Novelismo. situación del alcalde, y pues hoy la cuarta transformación no ha llegado a Ecatepec, no hay mejoras, sino que se ve incluso que el abandono se ha prolongado y por lo tanto el deterioro del casco urbano y del nivel de vida de los ecatepenses ha seguido bajando. No hay avance en seguridad, no hay avance en empleo, no hay avance en crecimiento económico municipal, ni siquiera tuvimos medidas preventivas para esta situación del contagio, y hoy ocupamos uno de los primeros lugares en el estado, tanto en contagios como en muertos. Y en el Congreso, ¿qué podemos decir del Congreso? El Congreso, la mayoría que tiene pues ahí Morena, me parece que no han cubierto las expectativas de la población. Han hecho tropiezos dando seguimiento a las instrucciones de su líder Higinio Martínez. Esta parte, esta ocurrencia diabólica de querer dividir el municipio, estar pensando en achicar Ecatepec porque no pueden gobernar Ecatepec, y piensan que haciéndolo más chiquito entonces va a ser más fácil gobernarlo, y encuentran mil justificaciones, ¿no? O tratan de encontrar mil justificaciones, pero lo más aberrante de esta propuesta es que en lugar de pensar cómo achicar Ecatepec, lo que ellos no hacen es pensar cómo engrandecer Ecatepec, que me parece que ese debería de ser el planteamiento. Y el día de ayer acaban de aprobar la modificación, ayer o antier, aprobaron la modificación a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México para disminuir regidores en los cabildos en el Estado, y querer con esto colgarse la medalla de que es el primer Congreso que le da cumplimiento a lo que Andrés Manuel en algún momento planteó, que se revisara la disminución de ediles en el país, y aquí los diputados de Morena, sin analizar de fondo el asunto, corren para decirle a Andrés Manuel: nosotros fuimos los primeros en aprobar esto, y entonces están planteando que para la elección del 2021, que como bien lo dices, si bien todavía no entramos de lleno en ella, porque no se ha publicado la convocatoria para la elección local, pues ya se está planteando que en el 2021 vayamos a una elección con cabildos más reducidos. Me parece que esto es equivocado. No hay un conocimiento de fondo de la mayoría de los diputados que votaron siguiendo la instrucción del senador Higinio. No hay un conocimiento más amplio de el por qué tenemos regidores de representación proporcional. Tú recordarás, amigo Padrón, cómo anteriormente, cuando la oposición no tenía espacios para hacer escuchar su voz, se venían tomando otro tipo de medidas para que la gente que no se sentía Yo creo representada. que ahí hay que reconocerle a los priistas, Sí. Porque abrieron precisamente Sí. tanto en el Congreso, en los congresos, como en los ayuntamientos, ¿no? Sí, abrieron los priistas, pero no por voluntad propia, sino porque la presión social ya era tan fuerte que fue una salida que tuvieron los periodistas para contener el estallido social y para que aquellos sectores de la misma sociedad que no estaban representados tuvieran voz dentro de los órganos de gobierno a través de las representaciones proporcionales. Fíjate que
la semana pasada, el sábado, tuve la oportunidad de platicar con Manuel Espino, Sí, que fue dirigente nacional del PAN, de del Acción PAN. Nacional. Y él es autor de un libro que dice, Alarma, alerta, estamos a punto de una grave crisis política, advierte. La verdad no he leído a fondo el libro, pero simplemente el nombre te da una referencia de eso. Y al inicio de tu exposición hablabas de los partidos, el panorama, hasta llegar a lo que hoy es Morena, del cual dices tú, no es un partido, es un movimiento, ¿no? Y cuando te remites al Estado, haces referencia a algo que resulta muy preocupante, porque das un nombre de un personaje que debemos presentarlo, del senador de Texcoco, Eugenio Martínez. Sí, El hombre que vino y sin hacer cumplir el protocolo legislativo, simplemente en una reunión de cuates, conferencia de prensa, pues anuncia que va a dividir Ecatepec sí. y anuncia y utiliza a dos diputados de los que se conocen, porque Sí, porque por los ejemplo, otros, aquí en Ecatepec hay los cinco, otros no son ni conocidos, tienes- mano. son 5 diputados federales y creo que son 4 locales, ¿no? Pues tenemos algunos distritos locales y federales compartidos, ¿no? Compartidos, sí. Pero por ahí Pero andan, es Tlalnepantla y acá ya no, es del del PT, PT, bueno. Manzanilla, ¿no? Pues, Ujú. entonces, pero que realmente no son conocidos. Pero en este caso fueron 2 diputados conocidos. Sí, Uno de ellas, la diputada Azucena Cisneros, que aunque es residente de aquí, de Ecatepec, tuvo algunos encargos en la administración, muchos años ha trabajado en Texcoco. sí, Era la jefe de prensa del gobierno municipal, ha sido empleada de tanto del senador como de la senadora con licencia, la maestra Delfina, ajá, y los lanza para efectos de que se promueva la división de Ecatepec y crear el municipio de Azteca. Inclusive hay un síndico, toma de bote pronto la propuesta y presenta el escrito ante el Congreso. Él le dio más formalidad porque realmente hizo un escrito sí, en donde lleva como firmantes de los 10, 8 eran sus colaboradores de la regiduría de Ecatepec. ajá, Pero lo preocupante del asunto es de que se sigue la tradición de que hay un cacicazgo. Hay un gerente de Morena en el Estado de México que es el que define cómo se va a mover el tapete político, ¿no? Y entonces pues no hay democracia, no hay nada, porque hay un gerente que es el que manda, ordena, define. Entonces no estamos en una situación grave. Mira, yo considero que estamos en una situación de grave descomposición en varios partidos políticos y en el caso de Morena, que acabo de decir que es un movimiento, tiene gran parte de esta descomposición que es o que surge en buena medida, digo no todos, pero sí muchos, de lo que fue, o de la gente que estuvo en el PRD, ¿no? Yo creo que esta parte que comentas de la crisis política eh, existe. Existe porque hoy los partidos no funcionan como partidos. Son franquicias que permiten competir electoralmente, pero no tienen una estructura partidaria. O sea, no tienen organismos, o sea, al menos en el caso de Morena, el PT, ¿no? Y de otros más, ¿no? De otros más que para qué los mencionamos y lo sabemos. No tienen comités estatales sólidos, no tienen comités distritales, no tienen comités municipales, no tienen comités de base,
no tienen militancia estructurada que le den vida orgánica al instituto político. Sin embargo, sí tienen las franquicias de competencia, y estas franquicias pues están en manos de unos cuantos que ciertamente en muchos de los casos hacen una actividad gerencial. En el caso del senador, yo quisiera estar de acuerdo con él en su visión de eliminar proporcionalidades, pero ¿cómo podría estar de acuerdo yo con él si lo primero que hace es ordenar a sus diputados que mutilen los cabildos en los municipios? ¿Y por qué no pensar, o por qué no se pensó en su calidad de senador, poder proponer que se eliminen los senadores de minoría en todos los estados, ¿no? Oye, y otro punto que sí me preocupa para darle, concluir esta parte de esta plática contigo, es de que también a la crisis se suma la posibilidad del empobrecimiento y caer a un estado crítico de los partidos. Sí. En esto hay la propuesta de reducir las prerrogativas que tradicionalmente recibían. Obviamente que a Morena no le afecta porque el porcentaje de votos que tiene le garantiza una cantidad respetable. Pero partidos como históricos como el PRI, PAN y todos ya están viviendo una grave crisis. Inclusive el PRI hoy, sus líderes piden cooperaciones de 1,000 pesos para desayunar, porque de esa manera presumiblemente se están allegando de apoyos económicos. Esta crisis política que se avecina o que probablemente pudiera darse, ¿no crees que se va a agudizar al empobrecer los partidos? Mira, yo creo que era una dictadura de alguien. Mira, los partidos en sus condiciones estatutarias deben de vivir de las aportaciones de sus militantes. Es una condición de que todos los partidos tienen que recibir aportaciones voluntarias o las cuotas establecidas de sus militantes. El problema es el que comentábamos hace ratito: si los partidos no tienen estructura y no tienen militantes, pues entonces... Como es el caso de Morena, ¿no? ¿Quién aporta para que subsista? Ahora, el origen de las prerrogativas tiene un sentido más noble, porque los partidos anteriormente no recibían prerrogativas. Las prerrogativas se comienzan a recibir conforme se van obteniendo los registros de nuevos partidos. Recuerda cuando se dan los registros condicionados al 1.5 del resultado de la votación, y entonces se viene avanzando para que los partidos tengan prerrogativas y entren en un estado de mayor equilibrio en las competencias, porque recordarás que anteriormente el PRI manejaba el dinero de todos los presupuestos y el PAN manejaba inversiones de buenos sectores empresariales. Pero los otros partidos no tenían de dónde. Y entonces la prerrogativa permite desahogar y permite que participen otros partidos y que sectores excluidos de la sociedad se sientan más representados, pero además tengan canales propios de participación y de acceso a cargos de elección popular. Entonces, este origen tiene mayor nobleza y tiene una apertura de avance democrático. El problema es que como los partidos siguen o funcionan en las cámaras, no a través de los diputados en su carácter ciudadano, sino funcionan en las cámaras a través de los diputados convertidos en una extensión de partido. Por eso las fracciones de los partidos allí. Y entonces han venido en un abuso de ir generando las fórmulas de financiamiento, las fórmulas para calcular los financiamientos, que hoy los financiamientos son totalmente exorbitantes, ¿no? Y eso ha dado como resultado
lo podemos ver, las pugnas al interior de los partidos por las direcciones nacionales, que no es solamente dirigir la política, es también administrar las prerrogativas que da el Instituto Nacional Electoral. Claro. Sergio García Romero, mi amigo, ya quedamos. Pues la verdad que valoramos tu charla, tu exposición, y te quiero pedir que nos des la oportunidad para que hagamos otra entrega y vamos a entrar específicamente a temas como la posibilidad que en Morena haya reelección de sus presidentes municipales, de sus diputados, de sus ediles, porque con esta reforma que hicieron a la ley electoral, yo creo que les va a garantizar a los alcaldes y diputados de Morena reelegirse, porque van a poder hacer campaña siendo presidentes municipales, y eso genera ya un impacto al ciudadano, decirle, sí, señor presidente municipal, pero será motivo de otra entrega. El tema es ese, Muy bien. para que aclares lo que la ley electoral que acaban de reformar, lo platiquemos. ¿Ah? Con todo gusto. Estás empezando. Una producción de Mexiquense. Gracias al equipo editorial. Gracias por la licenciada que está manejando los controles del equipo de camarógrafos. Sergio, bendiciones. Amigo Padrón, muchas gracias por la invitación. No, aquí estamos, me hice una producción de Mexiquense, Juan Manuel Padrón Lara. Gracias.